Hola, ¿cómo están? Ahora nos toca la presentación de moda para datos agrupados. Vamos a discutir sobre ello, así que vamos a pasar a la presentación para que podamos desglosar el tema poco a poco. Bienvenidos. Cuando hablamos de moda, pues siempre estamos en los temas de medidas de tendencia central en la estadística descriptiva. Hoy nos toca la moda de datos agrupados. Vamos a ver de qué se trata esto. Ya hemos visto la moda para datos no agrupados, discutimos sobre ellos, pero hoy nos enfocamos con otros objetivos. Vamos a entender la moda para datos agrupados, vamos a aplicar los conceptos, vamos a presentar la fórmula de la moda para datos agrupados y vamos a realizar ejercicios que pongan de manifiesto el uso de la moda. Bueno, la clase anterior hablamos sobre ello, sobre la moda, cómo se encontraba en datos no agrupados, vimos su ventaja y hicimos el cálculo que simplemente se basaba en una observación. En síntesis, la moda es la medida de tendencia central más fácil de calcular, se define como el valor más frecuente y, claro, la moda se calcula de una forma en datos no agrupados y de otra forma en datos agrupados, que es el tema del día de hoy. Para la moda, tomar en cuenta de que si yo tengo una moda para datos no ordenados, nos iríamos por aquí, y para datos ordenados en una tabla de frecuencia, nos iríamos con esta fórmula hermosa que está por ahí. Solo para resumir, en datos no ordenados, si yo al ordenarlo obtengo 2, 5, 5, 7, 9, 10, entonces la moda es el número que se repite, 5. Si yo tengo al ordenar valores u observaciones 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 9, entonces tengo dos modas, 3 y 9, y se llama bimodal. Si tengo más de 3 modas, se llama multimodal. Y si no tengo, amodal. Un ejemplo bastante práctico sobre cómo se usa la moda: suponer que yo quiero saber cuánto goles echa mi mejor jugador en un juego de fútbol por semana, y quiero calcularla en 4 semanas. Y en 4 semanas él echó 4 goles en la primera semana, 2 en la segunda semana, otros 2 goles en la tercera semana y 3 goles en la cuarta semana. Simplemente puedo responder que este jugador echa normalmente 2 goles por semana. ¿Por qué? Porque es el número que más se repite. Si ven, es muy fácil, sin utilizar fórmula ni nada. He dado a conocer un dato estadístico verídico, basado, basado en la observación. Pero me interesa la moda para datos agrupados. ¿Y de qué hablamos cuando decimos moda de datos agrupados? Pues que tengo los datos en una tabla de frecuencia. Eso. Tengo clases, tengo frecuencia acumulada, etc. Entonces la fórmula que voy a utilizar es esta. No es ordenar los datos y buscar el valor que más se repite. No, ya lleva esta fórmula. Ahí está, la fórmula que vamos a utilizar. Y lo que tenemos que saber antes de iniciar. Esto es, qué son las clases, qué es un límite inferior de clase, qué es frecuencia y qué es frecuencia acumulada. Hay que tener muy claro esos conceptos. Y vamos a entender la fórmula para la moda. Importantísimo esto. Saber qué significa cada una de estas variables que conforman la fórmula. Por ejemplo, LI es el límite inferior de la clase modal. Importante. Es decir, es la clase al que pertenece el intervalo modal, que es una fila que elegimos para calcular la moda. Esa fila que elegimos tiene una clase, pues me interesa el límite inferior de esa clase. Fi es la frecuencia absoluta del intervalo modal. La frecuencia absoluta es igual a decir frecuencia. ¿Ok? Entonces es donde se encuentra la frecuencia del intervalo que elijo. Fi menos 1, y esto es importante, y Fi más 1. Fi menos 1 es la frecuencia absoluta antes de la frecuencia del intervalo modal.
y FI más 1 es la frecuencia después de la frecuencia del intervalo modal. Eso es importante, lo vamos a ver en la práctica. Y amplitud de los intervalos es de cuánto en cuánto van las clases, de cuánto en cuánto, cuál es el rango. En otras palabras, el intervalo de clases es el rango. Así que vamos al ejemplo. Aquí tengo la tabla de frecuencia de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Una vez que he ordenado los datos, he sacado el punto medio, frecuencia y frecuencia acumulada, me interesa la columna de la frecuencia. Aquí voy a determinar cuál es la que tiene, es decir, la fila que tiene más frecuencia. Es donde está el 12. ¿Ok? Entonces, el 12 es mi frecuencia. Y entonces vengo y selecciono toda la fila. Y esa fila es mi intervalo modal. Y esto que está aquí es mi clase modal. ¿Lo ven? Repito, tengo la tabla de frecuencia de datos, me voy a la columna de frecuencia y veo dónde está la frecuencia mayor. Acá. Y donde está la frecuencia mayor es mi intervalo de clase. Y este 12 es mi frecuencia con la cual voy a trabajar. Si hubiera otro 12, suponer que hay dos 12, es decir, una bimodal, es decir, dos intervalos modales, porque todavía no he encontrado la moda. Aquí tuviera ese 12, entonces un 12 por aquí y un 12 por acá. ¿Cuál elijo? El primero. Es importante, es decir, si yo tengo dos números que se repiten en la frecuencia y son los dos números mayores, elijo el primero. Una vez que determino eso, vámonos a aplicar la fórmula. Y para eso vamos a utilizar, tener en claro la nomenclatura de la fórmula y cómo ubico los valores. Hago uso de la tabla de frecuencia de datos y empezamos. Primero, LI. LI, recordemos que es el límite inferior de la clase modal. Es decir, este es mi clase modal, porque ahí está el 12, el número de frecuencia mayor, y el límite inferior de ella es el 30. ¿Lo ven? Entonces, 30. Ahora vamos con FI menos FI menos 1. ¿Qué es FI? Mi frecuencia del intervalo modal, que es 12. Este es el 12. ¿Y qué es FI menos 1? Aquí viene lo que les decía de la frecuencia que está antes y la que está después. Cuando vemos FI menos 1, es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. ¿Cuál es? 7. Aquí está el 12, la frecuencia modal anterior a esta es el 7. Entonces tenemos 12 menos 7. Pero si observan ahora, porque vamos al denominador, FI menos 1 se repite en esta parte, ¿lo ven? Por eso mismo tenemos los mismos valores abajo. El que está en el numerador, en la primera parte de la fórmula del denominador es el mismo, porque son la misma nomenclatura. Pero al sumar, el siguiente valor de la variable es diferente, porque es FI menos FI más 1. FI sabemos que es 12, pero ¿quién es FI más 1? FI más 1 es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, es decir, el 3. Este es el 12, el que está posterior es el 3. Él lo tiene. Luego por 10. ¿Y qué es el 10? Este I y TI era el rango de clase, ¿recuerdan? ¿Y cómo se saca el rango de clase? Pues con los límites inferiores de las clases. Esto es 10 menos 0, 10, 20 menos 10, 10, 30 menos 20, 10. ¿Es de cuánto en cuánto va? 10. Y por eso mismo, aquí está el 10. Ahora solamente es calcularlo. Lo podemos hacer para que lo vean. Lo que tienen que saber es cómo lo hago. Divido primero, multiplico después y sumo. Repito, divido, multiplico y sumo. Veamos eso. 12 menos 7 es 5. Entonces aquí es 12 menos 7, 5, más 12 menos 3, que es 9. Entonces sería 5 entre 14. Porque aquí sería 12 menos 7, 5. Aquí me daría 5 más 9, que es 12 menos 3. Entonces sería 5 entre 14. Igual a 0.3571 y más decimales. Esto que está aquí lo multiplico por 10. Por 10. ¿Está? Esto me da
33.5714. A esto le sumo 30 más 30 y tengo 33.5714. Si lo redondeo a un decimal próximo sería 33.6, que es lo que tengo aquí, ¿lo ven? Por último, ¿cómo sé que esto está correcto? El 33,6 se encuentra entre 30 y 40, que es la clase modal, por tanto lo tengo correcto. ¿Lo ven? Y así se saca la moda. ¿Ves qué fácil? Solamente saber dónde lo van a ubicar, cómo ubicarlo y cómo determinarlo. Ya está. Así que tengo dos actividades que van a realizar ustedes para determinar la moda y poner en práctica lo que hemos visto en esta presentación. Pero ya saben que si tienen cualquier duda, la pueden realizar. Yo con mucho gusto la puedo contestar en mi WhatsApp, como ustedes quieran. Así que es un gusto y espero que haya sido de agrado la presentación y entendido. Chao.